tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes en esta lluviosa jornada. El cielo penquista también despide al Papa Francisco, que hoy al menos ha dejado este plano, dando paso a una situación compleja dentro de la Iglesia. Lograr generar acuerdos, la democracia también está presente en la Iglesia y ahí tiene que comenzar un nuevo proceso entre 15 y 20 días para el cónclave y poder ver ya la elección de un nuevo Papa. Hay varios candidatos, ahí por ahí anda dando vuelta una notita, le invito a que vaya a ver de acuerdo a lo que son los expertos que se dedican justamente a ver el tema del Papa. La noticia de hoy sin duda, y queremos ir a revisar un poco también los portales internacionales, Francisco, el Papa del fin del mundo. Se ha ido el Papa de las imágenes bellas y los grandes titulares de los muchos planes de reforma, el que tuvo que lidiar con el destape de incontables escándalos de abuso sexual en todo el mundo. Escándalos que, recuerden, ocurrieron también en nuestro país, con el tema del caso Caradima. Incluso él le solicitó la renuncia, que es básicamente lo mismo, al arzobispo de Osorno. El arzobispo de Osorno, Juan Barros, quien fue, al menos dentro de lo que se supo, encargado de encubrir algunos de los hechos que ocurrieron con el sacerdote Fernando Caradima. Una situación compleja para nuestro país que incluso generó que el Papa viniese acá a nuestro país, que diera una misa en Osorno y que también tuvo algunas declaraciones que tuvieron que ser después al menos aclaradas. Lo cierto es que con el paso del tiempo el Papa generó una cercanía con las víctimas de los casos de abuso sexual, incluso recibiéndolos más de una vez en Roma. Entre otros detalles, un Papa que, por ejemplo, apoyaba la adopción homoparental. Algo bastante distante que sus pares más conservadores. Entre otros temas, fue feble detractor de lo que está ocurriendo en relación a las migraciones, específicamente con estas divisiones. Acuñó un término que es ser prisioneros dentro de sus propias fronteras, al alzar estos muros, estas rejas, estos espacios que dividen justamente las naciones, como por ejemplo lo que estaba ocurriendo y específicamente en aquel momento refiriéndose a lo que ocurría en Estados Unidos. Entre otros, obviamente, temas que fueron abordados durante su liderazgo como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Estuvo acá en 2018, lo estamos viendo ahí en pantalla. Vino a nuestro país en esta visita, en donde estuvo marcado por el tema de, lo habíamos mencionado, los abusos sexuales. Pero además, en Argentina nació Jorge Mario Bergoglio. Algunos detalles, curiosidades, por ejemplo, fanático del equipo San Lorenzo de Almagro. Trabajó en varios rubros antes de iniciar su camino como sacerdote, y luego se transforma en un papa que no estaba en un principio, tras lo que ocurre con Benedicto XVI, dentro de los primeros candidatos que se alzaron, al menos cuando ocurre todo lo que sucedió con Benedicto XVI. Recordemos que el Papa Francisco tuvo también un hito que fue en 100 años aproximadamente, fue un Papa que enterró a su predecesor. Recordemos que dimite Benedicto XVI y ahí es cuando asume el Papa Francisco I, jesuita, y de hecho él escoge el nombre de Francisco de Asís, quien había tenido algunos inconvenientes con la Iglesia. Por eso es Francisco I, Francisco de Asís, un sacerdote que también trabajó toda su vida por la gente, por los pobres, por acercar a los pueblos, y es por eso que
Jorge Bergoglio, Francisco I, decide utilizar este nombre Francisco I y también un poco demostrando lo que él buscaba a través de lo que él representa también y que representa la Compañía de Jesús. Vamos a ver también desde el plano internacional qué es lo que se señala. Esta vez Infobae nos dice quiénes son los posibles candidatos a papa tras la muerte de Francisco. Los europeos, los tapados y los moderados. Hace mucho tiempo que no hay, por ejemplo, un papa italiano, y ahora hay 4 posibles candidatos que vienen justamente de origen italiano, pero no solo esto. Ahí está entonces, podemos ver que ya en los próximos días iniciará el cónclave. Son 15 a 20 días aproximadamente para que inicie el cónclave, pero nosotros queremos también dejarle un poquito los nombres. Por ejemplo, acá tenemos al primero ya. Pietro Parolin. Es secretario de Estado del Vaticano, el más cercano a Jorge Bergoglio, Francisco I, y de hecho, según lo que dicen algunos analistas, fue el que acercó al Papa Francisco a algunos partidos de izquierda en países en general, lo que ocasionó ahí también un poco de disputa dentro de la propia iglesia. Con 70 años, el cardenal Pietro Parolin, actual secretario de Estado del Vaticano, es uno de los favoritos para suceder al Papa. Italiano, con larga trayectoria en el ámbito diplomático, es considerado moderado y es una figura que al menos ya ha estado dentro de lo que es el tema, la visibilidad, porque justamente es el secretario de Estado del Vaticano. Peter Erdő es húngaro, conocido por sus posturas conservadoras, especialmente lo relacionado con el matrimonio, los derechos de las personas LGBTQ+. Con 72 años ha sido una voz importante en la Iglesia Católica Europea, presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, con una visión tradicional de la moral católica. Antonio Tagle, filipino, es otro de los nombres de esta lista. Tiene 67 años, es el primer cardenal de Filipinas y de ser elegido se transformaría también en el primer papa asiático. Es conocido por sus posturas progresistas y un enfoque pastoral inclusivo, y también ha criticado la actitud de la Iglesia hacia las personas divorciadas y la comunidad LGBTQ+. Matteo Zuppi, italiano, considerado como un cercano aliado de Francisco, también un fuerte candidato. Su enfoque ecuménico y también su actividad en la diplomacia internacional se ha demostrado a través del ojo público, incluso participando en misiones de paz. Es un defensor del diálogo. De hecho, él se conoce como se ha dado a conocer por esta capacidad que tiene de dialogar, de conversar, de buscar unidad. Eso es al menos dentro de lo que ha sido su trabajo. Fridolin Ambongo Besungu, congoleño de 65 años, presidente del Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar. El capuchino conservador anuló la doctrina fiducia suplicante, la cual le permitía a los sacerdotes a bendecir parejas no casadas o del mismo sexo en el continente africano. Atención a ello, conservador. Es cierto que es conservador, pero es un conservador africano, que no es lo mismo. Peter Ebere Okpaleke, nigeriano de 62 años, otra opción africana, podría ser el tapado, dice aquí. Parte de lo que ocurre con estos nombramientos, recordemos de cardenal, un cardenal nombrado por Benedicto XVI, ex papa previo a Francisco I. Charles Maungbo, él es el arzobispo de Yangon, de Myanmar, tiene 76 años y expresó al menos su condena contra la violencia que ha provocado la junta militar del país, especialmente
contra las aldeas y la Iglesia Católica. Un país mayoritariamente budista, pero que también ahora es parte de, al menos a través de su cardenal, la Iglesia Católica. Pier Battista Pizzaballa, bien digo. El cardenal de 60 años es el patriarca latino de Jerusalén y se posiciona como papable. Recordemos que, y ahí le invitamos un poco, aquí hacen un pequeño break dentro de estos candidatos a papa. Hay una película que estuvo muy vigente en este último tiempo que se llama Cónclave. Vaya a verla porque es educativa en el sentido de qué es lo que ocurre también un poco dentro de la misma iglesia. Porque los papas, y ahí también hay que ir a ver un poco el otro lado, los sacerdotes también son humanos, mientras vemos imágenes en vivo y en directo de lo que estaba ocurriendo. Los papas, los sacerdotes también son humanos y tienen algunos errores que han cometido en su vida, y justamente eso a veces genera que también puedan o no ser parte de estas candidaturas a ser papa. Entonces eso es importante, señalar que son humanos, que han cometido errores, que se han equivocado, y que eso también es parte de lo que va a ser la definición del nuevo sumo pontífice. Pero bueno, lo importante también es qué hacemos como humanos para poder corregir esos errores, cómo se trabajan aquello. Eso fue parte de lo que decía incluso el Papa Francisco, parte de lo que ocurre dentro de la iglesia. Con imágenes en vivo y en directo, queremos justamente hacer este break y queremos mostrarle un poquito de lo que es la imagen, de lo que es Cónclave, la película, para que usted entienda también un poquito de lo que ocurre en estos momentos cruciales, en estos momentos de decisiones, y está disponible en plataformas digitales. Vamos a ver un poquito de lo que es el tráiler justamente de esta película. Y no haría falta la fe. Esto es ficción, pero es ficción que nos permite hacernos un poquito la imagen de lo que ocurre en esta etapa tras el fallecimiento del Papa. De hecho, se usaron locaciones cercanas, se grabaron en diferentes lugares en Roma, pero el cónclave se hace en la Capilla Sixtina. Por obvias razones la película no se pudo grabar en la Capilla Sixtina. Entonces, pero sí en lugares cercanos, en algo que represente lo que es justamente el desarrollo de este cónclave. Así que, para que usted también lo pueda ver, para que pueda ir a revisarla, para entender también un poquito en esta etapa. Mira, ahí estábamos viendo imágenes del Papa Francisco, que recordemos fallece hoy a los 88 años, y con esto se viene este proceso de duelo. El cierre, obviamente, también de su periodo como sumo pontífice, y luego el cónclave para saber quién será el nuevo papa. Tendremos que esperar al menos, por lo menos, mínimo un mes. Desde ahora, desde hoy, un mes, y vamos recién a dar inicio ya al cónclave y vamos a ver qué es lo que ocurre con si es que hay elección o no. Así que por lo menos un mes más tendremos que esperar para saber quién será el nuevo sumo pontífice, quién será el nuevo papa de la Iglesia Católica. Bueno, y uno de los detalles también que tuvo el Papa Francisco fue su relación en el ámbito internacional, en ir a ciertos lugares donde hay complejidades para poder desarrollar el trabajo de la Iglesia en general, en espacios distintos. Y si hay un lugar desconocido para nosotros, es el océano, que cubre cerca del 71% de nuestro planeta,
y que es parte de la Tierra y es parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, es parte de nosotros, es parte de nuestra humanidad, es parte de nuestra fe también, de nuestras creencias, porque muchas cosas de lo que podemos analizar, de lo que podemos ver, ocurre dentro del océano. Y justamente hoy, 22 de abril, fallece el Papa Francisco I, pero también es el Día de la Tierra. Y queremos conversar en torno a aquello, específicamente en el ámbito de los océanos, junto a nuestra invitada de la jornada, Bárbara Lenis, productora del tercer Festival del Cine del Mar, es bióloga marina también, subdirectora de vinculación del Instituto Milenio de Oceanografía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias. Estamos aquí ávidos de conversar. Nosotros hemos hablado hartas veces de lo que hace el Instituto Milenio de la Universidad de Concepción, en particular con lo que ha sido el trabajo en la fosa de Atacama. Que ahí aprovechamos de felicitarles por todo lo que ha sido este enorme trabajo de avance para la ciencia a nivel nacional, pero también a nivel del planeta. Y el océano es algo que es súper difícil y que no se ha investigado mucho. De hecho, nosotros siempre hacemos la analogía, es tan difícil estudiar el océano como estudiar el espacio exterior. Y eso que está aquí dentro y fuera. Entonces, cuéntenos un poco del océano, de los estudios que ustedes han realizado también. Sí, bueno, de hecho es mucho más difícil en términos tecnológicos poner un instrumento en el fondo del mar que en la Luna, por ejemplo. O sea, es mucho más fácil tecnológicamente hablando ir a la Luna que hasta las zonas más profundas del océano. Y es por eso que es tan desconocido. O sea, tú decías, ¿no es cierto?, el océano cubre el 70% de la superficie de nuestro planeta, pero aún así conocemos alrededor del 5% de los océanos a nivel global. Y obviamente lo que conocemos son aquellos lugares que es de más fácil acceso, ¿no es cierto?, la zona costera, a través del buceo, los primeros metros o decenas de metros. Pero el océano en promedio tiene 4.000 metros de profundidad. ¿Ya? O sea, eso significa que la mayor parte del océano tiene profundidades mayores a los... En promedio, claro. Claro, en promedio, entonces son miles de metros. El más bajo al más alto, entonces el promedio es 4.000. Sí. Entonces tenemos profundidades, bueno, lo máximo 11.000 metros, y aquí frente a las... Hawái, ¿cierto? ¿El máximo? No, eso es en la fosa de las Marianas, en el Pacífico Norte, sí, pero en la fosa de las Marianas. Las Marías, sí. Marianas, sí. Marianas. Y el punto más profundo tiene 11.000 metros, y de hecho es la fosa que ha sido más investigada, más estudiada. Y aquí frente a nuestras costas en Chile tenemos la fosa de Atacama, que no es la más profunda, pero sí es la más extensa digamos, en longitud. Y el punto más profundo frente a Antofagasta no había sido estudiado hasta que nosotros como instituto decidimos ir a investigar allá. Pero ustedes no solo decidieron ir a investigar, sino que decidieron también mostrarle un poco a la gente. El Día de la Tierra tiene ese matiz de divulgación científica, de poder mostrar un poco también y en este día, a través de las publicaciones en redes sociales, ahora que tenemos las redes sociales, las notas de prensa, pero también los documentales, de mostrar qué es lo que se hace en el mar, cuál es el avance de la investigación y también destacar su importancia. Sí, o sea, obviamente, claro, podemos tener un día para conmemorar el Día de la Tierra, por ejemplo, como hoy, o el Día de los Océanos, ¿no es cierto? Pero más allá de eso es qué hacemos con en este día, y en ese sentido, por eso es tan importante que la ciencia no quede solamente dentro de un laboratorio o en un paper, sino que también salga y se conecte con la gente para mostrar qué es lo que estamos investigando, mostrar, por ejemplo, la importancia del océano, sus maravillas, sus misterios, porque cómo vamos a cuidar algo que no conocemos, o más allá incluso es que no valoramos o que no amamos. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista es muy importante poder, justamente a través de proyectos o documentales, ¿no es cierto?, que inspiran o que despiertan emociones en la gente. Como el del pulpo de la otra vez. Mi amigo el pulpo. Mi amigo el pulpo, exacto. Sí, esa, muy buena. Justamente al despertar esas emociones. Porque le ganó a la serie chilena, pero bueno. Pero claro, finalmente con este tipo de producciones podemos generar conciencia también, que la gente empiece a valorar y, como decía antes, amar nuestros océanos, a mirarlo con otra, a darle, a tener otra mirada frente al océano, y de esa forma poder generar conciencia, cuidarlo y protegerlo. Yo me acuerdo cuando yo era niño y veía National Geographic, y claro, evoca emociones porque
cuando veía el documental de las foquitas, y una foquita de agua dulce, sino creo que hay una que está, que tiene ahí, que está bueno, con los pingüinos, y está la ballena azul. Y la ballena azul los caza y uno dice, oh, pobrecito, pero cuando... La orca. Claro, la orca, sí, la orca. Y después uno ve el documental de la orca y uno se sienta en el otro lado, pero evoca emociones, el audiovisual, el mostrar esas imágenes y el conectar con lo que está ocurriendo, evoca emociones y nos permite, dentro de nuestra introspectiva también, un poco analizar qué es lo que ocurre en el mar. Y por eso también la importancia de lo que se genera. Sí, de hecho, bueno, sobre todo acá en Chile es muy importante porque somos un país marítimo. Ya hay harto como campañas que se han hecho para como dejar claro que nosotros somos un país que Chile es más mar que tierra, que somos mar, básicamente. Entonces, y aún así es curioso que la gente en general no se conecta mucho con el mar, más allá de, ¿no es cierto?, ir de vacaciones, o sea, paseos a la playa, por ejemplo, pero falta mucha cultura marítima en nuestro país, o cultura oceánica. Y justamente nosotros desde los centros de investigación, que hacemos investigación en el océano, uno de nuestros principales pilares o objetivos es justamente lograr generar esa cultura en nuestra sociedad, llevar el océano a través de distintos proyectos, plataformas, hacia la gente para que lo vean con desde esta otra mirada. ¿Y cómo nace esta vinculación entre la ciencia y el arte visual, ya con este tercer Festival del Cine del Mar ahí próximamente que se viene? Sí, bueno, como ya vieron, ¿no es cierto?, estaban viendo anteriormente imágenes de nuestros documentales que ¿no es cierto?, narran todo lo que ha sido la exploración de la fosa Atacama hecho por el Instituto. Y eso es porque nosotros ya desde un inicio, desde que el MIMO partió, tuvo un fuerte componente audiovisual en su mirada, digamos, de lo que es la divulgación científica. Y en ese sentido, hace 3 años atrás, nace la idea de hacer este primer Festival de Cine del Mar. Primero porque no existe, ¿no es cierto?, en esta zona geográfica un festival dedicado exclusivamente al océano. Y porque tenemos el equipo. Conocer que está el festival, dar a conocer cuáles son, por ejemplo, los videos, cuáles son los documentales, las películas, lo que sea, el material que sea, permite darlo a conocer a la gente. Me imagino que ese ámbito también de que se conozca, de que la gente genere conocimiento, de quizás impactar en algún niño, en alguna niña que va a ser la científica, el científico del futuro que quizás esté aquí impulsando otro proyecto en torno a ciencia, también se busca aquello. Sí, por supuesto. A ver, la idea igual de este festival, en primera instancia, y porque aquí en Concepción además es muy importante, porque nosotros como Concepción, como ciudad, más específicamente la Universidad de Concepción ha sido, estos últimos años, ha liderado los rankings internacionales en investigación oceanográfica. Aquí la universidad de nosotros. Así es. Entonces, claro, es muy importante también para nosotros. Como decía antes, ya de por sí nuestra sociedad lamentablemente no mira, tiende a darle la espalda al mar, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos el desafío de generar más cultura oceánica en nuestra sociedad y por otro lado aquí en Concepción, convertirla en una cuna, digamos, de lo que es el desarrollo y la investigación oceanográfica, que es de primer nivel internacional. Entonces, y también con esta idea de juntar, ¿no es cierto?, y unir lo que es la ciencia y el arte, las ciencias marinas con el arte, específicamente el arte audiovisual, es que nace este festival que reúne películas de todas partes del mundo. Entonces es una forma de poner en el foco internacional a nuestra ciudad. Y en ese sentido tuvimos, bueno, el año pasado hicimos esta convocatoria abierta al Festival de Cine, recibimos más de 650 películas de todas partes del mundo, más de 70 países, y de esos 600 y tantas ya se hizo esa selección y quedamos finalmente con 17 películas seleccionadas. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Quiénes son los encargadas de decidir? Es un equipo pequeño, pero el equipo, el curador, por así decirlo, que hizo esa selección, son 2 personas del área audiovisual y 2 personas del área de las ciencias del mar. Entonces, y formamos equipos, un científico con artista, científico con artista, de forma de tener la mirada de ambos. Y eso es bien interesante porque las películas tenemos
desde películas muy científicas, o sea, documentales, por ejemplo, que... Por ejemplo, ahora con el almirante Biel, también es otro detalle, que haya partido de acá, que haya un vínculo con las casas de estudio, que se pueda desde aquí también generar un polo de investigación científica, en especial en oceanografía. Sabemos que ahí en Dichato también tienen la estación de biología marina. Entonces, es un complemento que se hace y que ahora también a través de este festival busca añadirle otro matiz más, o sea, otra arista más para poder sumar justamente a este tema científico y extrapolarlo también, que no solo esté en el aula, que no solo esté en la Academia de la Investigación, sino que también a través, por ejemplo, de iniciativas como estos documentales, películas, cortos, que retratan un poco lo que ocurre dentro del mar. Exacto, sí. Sí, no, y es muy importante, como decía antes, o sea, este festival también es una oportunidad para internacionalizarnos también, o sea, que estemos, ¿no es cierto?, a nivel internacional siendo observados como una zona no solamente de desarrollo científico, sino que también de desarrollo artístico y cultural. ¿Y cómo ha estado la vinculación ahí, en eso? En el tema internacionalización, quizás desde también las instituciones públicas de acá de nuestro país. Sí, bueno, estamos partiendo, yo hablo desde el punto de vista del IMO, ¿no es cierto?, el Instituto Milenio de Oceanografía, que estamos recién armando, ¿no es cierto?, por primera vez un festival como este, que ha sido un gran desafío, pero además justamente con ese objetivo de posicionarnos a nivel internacional, pero todavía hay mucho más que hacer. De todas maneras, y eso es importante, igual un centro de investigación como el IMO, sin colaboración, tanto nacional como internacional, es difícil que avance. Entonces, y en eso en general en ciencia, la colaboración multidisciplinaria además es muy importante. Y en ese sentido hemos generado durante todos estos años muchas redes internacionales, y gracias a eso hemos sido invitados a cruceros internacionales, partiendo por ejemplo con Atacama Dal, la expedición que nos permitió llevar a los primeros seres humanos al fondo de la fosa Atacama. Eso es gracias a la colaboración internacional y justamente también a que a través de nuestros logros, como la primera expedición que fue Atacamex, fue noticia internacional, hizo eco a nivel internacional y eso permitió también que nos invitaran a esta segunda expedición. Entonces, sí, porque aquello también está en registro. Ese es el detalle, que está en los dos documentales. Sí. Está el primero, que es Atacamex, y está Atacama Dal, que es cuando descienden en el sumergible. En el sumergible, sí. Y ahí fue, claro, gracias a Víctor Vesco, norteamericano, el principal explorador submarino que hemos tenido, entonces, que nos invitó. Ahí estamos viendo justamente es el tráiler de ahí está, Víctor con Osvaldo, de Atacama Dal. Entonces, se ha hecho un camino importante igual en lo que es la internacionalización, pero eso es algo que todavía hay mucho por hacer. Y los profes también ahí apoyando, igual es un proceso de aprendizaje esto de la realización también de los documentales, porque conlleva el grabar, conlleva el entender también que se le hable un poquito a la cámara, de explicar a la cámara y que hay que tomarse el tiempo también para poder, dentro de lo que ya es la investigación como tal, para poder hacer el documental en paralelo a lo que se investiga, porque no es como que vayan una vez y ahora vamos a hacer el documental y después vamos a ir a grabar, no, todo esto se hace en el mismo momento. Es un buen punto, o sea, hablando específicamente de los documentales Atacamex y Atacama Dal, hay que pensar que son 2 personas del área audiovisual que se subieron a bordo en la expedición. Solo 2 personas, el director y el camarógrafo, que tenían que hacerlas todas, desde camarógrafo, de sonidista, guionista, todo a bordo. Y justamente tomar entrevistas, no capturar cada momento en video porque, como dices tú, nada era preparado. Entonces, y después llegar a tierra con todo ese material y montar, ¿no es cierto?, un documental. Sí, es un trabajo bien complejo, pero justamente también el objetivo de estos documentales era no solamente mostrar la ciencia que se estaba realizando, sino que una mirada muy humana, de retratar muy bien como lo que motiva y lo que ha motivado a estos científicos para liderar este tipo de expediciones y a atreverse a desarrollar ciencia que no se había desarrollado aquí en nuestro país.
Hablemos un poquito volviendo al festival, porque hay algunos detalles ahí con respecto a los largometrajes, cortometrajes. Sabemos que todos estos temas ya con lo que significa realizar un festival, tiene que estar dentro de unos estándares, tiene que ser obviamente ahí esquematizado dentro de un espacio para poder obviamente que las productoras audiovisuales postulen su corto o largometraje. Claro, ¿Cómo ha sido ese proceso también? Sí, bueno, todo eso lo ha visto la parte de la encargada del área audiovisual, curatoría. Sí, hay una plataforma para postular y todo. Pero ahora, bueno, todo eso fue realizado el año pasado, que se hizo todo ese proceso de postulación, de curatoría, selección. A través hay unas plataformas que son internacionales donde se postula. Y el festival en realidad ahora... Película. Ya. Son en largometrajes, está Austral, Por amor a los tiburones, Vigilantes del océano, Bajo el acantilado, Secretos del abismo, La búsqueda azul Palawan, Secretos del salmón y Mar de lobos. En cortometrajes, Cuatro cuevas, Al final del día, Perseguidores de la oscuridad, La estación de limpieza del arrecife de coral, ¿Por qué culpar a las gaviotas? El bebé más viejo que la madre, Banda, una odisea en las islas olvidadas de Indonesia, Belop, una vida en el mar, Bosque submarino, Mar Madre. Esos son los largometrajes y los cortometrajes que van a ser parte. Ahí usted puede ir a revisar los trailers. Sí, ahí tenemos en la página web, está toda la descripción, afiche de cada una de las películas. Hay varios que tienen disponible el tráiler también. Está el nombre en español, en inglés, y como dije anteriormente, estamos hablando de un festival internacional, así que la mayor parte de las producciones son internacionales. Tenemos algunas producciones de Chile también en competencia. Y como tú mismo comentaste, son dos categorías: cortometraje, que son hasta 40 minutos, y largometraje, que es más de 40 minutos. Yo el otro día estaba leyendo, me apareció una lectura rápida de Por amor a los tiburones, porque el titular, me acuerdo, era Otra forma de ver los tiburones. Y abajo el lead decía que estamos acostumbrados a ver los tiburones con miedo. Exacto. Pero también son animales, también son seres vivos, en este caso pertenecientes a otra familia, pero son seres vivos, entonces también tienen sus propias dinámicas. Sí, es que justamente hay un poco lo que hablabas anteriormente con esta, de repente, reputación que adquieren ciertos animales, por ejemplo, cuando nombras la orca. Entonces tendemos como seres humanos a humanizar un poco a los animales, como de decir esto es malo, claro, es cruel, por ejemplo, ¿ya? Pero animales actúan por instinto. Y justamente relacionado a los tiburones también es tratar de desestigmatizarlos, porque los tiburones, claro, son animales carnívoros, ¿no es cierto? Grandes, pero en general no atacan al ser humano por atacarlo. Y esa es como un poco la idea de quitar ese estigma. Pero no solo eso, también no solo los tiburones, sino que también toda la producción que se está realizando para este festival, que va a estar bien entretenido, ya lo habíamos dicho, del 8 al 10 de mayo con esta tercera versión. Y también comentarles que vamos a estar exhibiendo las películas aquí justo, las locaciones del festival son bien centrales. Vamos a estar entre la Universidad de Concepción, Colegio Médico y Artistas del Acero. Ah, todo aquí cerquita, dentro del barrio. Sí, dentro del barrio. Pueden revisar en la página web, en las redes sociales el programa. Vamos a estar el día jueves en la Universidad de Concepción, la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. Día viernes en la tarde, Colegio Médico, y sábado todo el día en el Colegio Médico. Terminando ese día, a las 7 de la tarde el día sábado, con el evento de cierre y la premiación, donde vamos a tener a los 5 miembros del jurado, que además, aprovecho de nombrarlos, son personas del área artística, audiovisual también. Tenemos documentalistas, personas expertas y reconocidas en su área de expertise. Tenemos presidente del jurado, Osvaldo Ulloa, el director del instituto, nuestro único científico dentro del jurado.
Tenemos también a Bernardo Menz, Coti Donoso, Isabela Sichero y Philippe Boissier. Ellos son las 5 personas que van a estar evaluando y seleccionando a los ganadores. Ahí estamos viendo la Ahí programación. está, sí. Esto en el auditorio de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas La Ballena. Esto es el que está por atrás, ¿cierto? El que está hacia la Casa del Deporte, ¿o no? Ese auditorio. Sí, pero se puede entrar por... Se puede entrar por la entrada de la Ballena. Sí, y también se puede entrar por ahí, es la entrada oficial, entonces, por la entrada de la Ballena. Exacto. Porque hay una entradita por atrás, si no mal recuerdo. Sí, también hay otra entrada. Sí, ya. Pero Perfecto. sí, y... o sea, para que usted se ubique, puede entrar donde está la Ballena, usted ingresa... Y hay 3 bloques, cada día se divide en bloques donde van a haber 1 o 2 producciones dependiendo de la duración. Cada bloque dura alrededor de 1 hora y cuarto, 1 hora y media. ¿Se pueden llevar cabritas? Por supuesto, lo que mientras deje de todo. Importante igual que tenemos en 2 de las producciones vamos a tener además al equipo realizador interviniendo y conversando con la gente que vaya. Vamos a tener en el día jueves cuando el bebé más joven que la madre, más viejo que la madre, ¿verdad? Vamos a tener a Ricardo de Paul también y al director que es científico que no voy a dar mucho spoiler, pero que ahí hizo la investigación que se aborda en ese documental, muy interesante, con el director. Y también el día sábado, en la mañana, vamos a estar a las 12 exhibiendo un documental que fue realizado aquí en Coliumo, ya con personas de Coliumo, con también un equipo de chicas, de científicas de aquí de la Universidad de Concepción. Y vamos a tener también, aparte del equipo ahí, como en una instancia para compartir con el público, con los asistentes. Así que va a estar muy bueno el programa. Y aprovechar también esas instancias donde además van a poder conocer aparte de los equipos productores. Obviamente de las demás películas es complejo, imagínense, tenemos aquí Grecia, Francia, tenemos de Indonesia, de Estados Unidos, Inglaterra, de un montón de Bélgica, de muchos países distintos. Lo que es bien interesante porque da también una mirada no solamente de cómo de alguna forma cómo se vinculan las personas al océano en otros lugares también, ¿ya? Hay muchos que hablan, que hay muchas producciones que, como decía anteriormente, tiene que ver con vínculos personales de ciertas personas con el océano. Y al final del programa, no sé si vieron, pero decía Atacama Dal, también un extra ahí, un regalo extra que vamos a estar dando también. Vamos el día sábado a exhibir también nuestro documental Atacama Dal. Fuera de competencia, por ahí dice fuera de competencia, no está participando dentro del festival, pero también lo vamos a estar exhibiendo ese día en el segundo bloque en el Colegio Médico el día sábado. Entonces ya hay panorama para que lo vaya anotando, para que se vaya también ahí planificando. Estamos viendo también el del día sábado. Sí, estaba viendo que era el bloque 3 del día sábado, el anterior era el bloque 2, sí. Son bastantes, como decía, son 17 películas en total. Este era por amor a los tiburones. Ese es el detalle, van a estar todas de forma gratuita. O sea, usted va a poder vivir la experiencia, que es algo más allá, porque claro, uno de repente la ve en la casa y tiene también obviamente ahí su detalle, pero ahora con esta experiencia en general también de poder conversar con quienes fueron los creadores, los productores. Y importante igual, bueno, como ven, la mayoría son internacionales, están en otro idioma, pero van a estar todas con subtítulos en el español. Perfecto. Y además hay otras actividades asociadas al festival, no es solamente la exhibición de las películas, que obviamente es muy, muy importante. También vamos a tener algunas actividades extra, por ejemplo, el día jueves en la tarde vamos a tener un show artístico de uno de los miembros del jurado, Philippe Boissier, que va a estar con su show que se llama Habitar la Inmensidad, que es música orquestada en vivo además con imágenes de la naturaleza. Eso va a ser aquí en la Universidad de Concepción. El lugar va a ser en el foro y si no en el auditorio UDEC, ahí depende del clima también. Vamos a tener también el día viernes en la tarde un conversatorio entre ciencia y arte en el Colegio Médico, terminando la exhibición de las películas inmediatamente después. Y también vamos a tener el programa educativo, que eso es muy importante porque también quisimos destinar un espacio exclusivamente para nuestros niños y jóvenes
el día jueves y viernes durante la mañana, entre las 9 y las 1, se va a estar desarrollando en la Corporación Cultural Artistas del Acero. Perfecto. Actividad en paralelo también entonces para ir anotando eso está disponible también me imagino en el Instagram, ¿cierto? Sí, está toda la información. El programa educativo, la convocatoria se hace directamente con los colegios. Estamos a través del SLEP, del Servicio Local de Educación, trabajando con la convocatoria con colegios. Y también cualquier profesor o colegio que esté interesado nos puede escribir al Instagram y ahí lo podemos inscribir. Ahí está entonces, para que usted también lo pueda ir anotando, para que pueda ir también generando el vínculo. No solo tener la noción, sino que también que se vaya generando ahí un poco el bichito, que se vaya generando ahí también un poco lo que es el tema del acercamiento. Y ahí estamos viendo el Instagram en pantalla, Marcinefest. La tercera versión del Festival Internacional del Cine del Mar. Ahí estamos viendo también las notas de prensa, mira. Desde El Mostrador, El Sur, Diario Concepción también debe estar por ahí. Vemos las parte también de lo que es el festival como tal. Ahí está. Festival de Cine del Mar 2025, nuestra primera edición independiente, recordemos, estábamos conversándolo. Se había trabajado dentro del margen de Puerto Ideas, pero ahora de forma externa, con 17 documentales de diferentes países. El arte y la ciencia se unen en un solo punto. Bárbara, queremos agradecerte antes. Quisiera también no dejar de agradecer a nuestros auspiciadores. Ahí está más arriba. Ahí está más arriba. Ahí está. Arauco, Holiday Inn, nuestro patrocinador, El Mostrador. Y nosotros también ahí abajito. Y todos los colaboradores. Los medios UDEC también presentes. Ahí están. Muchísimas gracias, Bárbara, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por recibirnos hoy día y los esperamos a todos el 8 al 10 de mayo. Yo voy a ir. Yo ya me planifico, así que voy a estar ahí. Obviamente también estaremos junto al equipo para poder comunicar lo que va a ocurrir en aquella fecha. Nosotros nos separamos brevemente, ya estaremos con más de Multiversos, no se despegue de la pantalla. Las noticias de la región del Biobío en un solo programa. TVU Noticias Edición Central. De lunes a sábado en vivo a las 20 horas. Cada mañana te esperamos en TVU. Con los temas regionales que impactan en tu vida. Hoy en día se trabaja mucho para que en las escuelas se hable de autismo, se enseñe sobre esto, se piense en estos niños. Pero la sociedad todavía no acepta bien al adulto autista. Creo que es súper importante como ampliar la mirada del autismo y no solo pensar que son nuestros niños y niñas, sino que sucede a lo largo de toda la vida. Uno nace con esto y uno muere con esto. En algún momento nos acostumbramos a usar los utensilios plásticos. Ahora se sabe que eso no es muy bueno para el medio ambiente, digamos, no usar los utensilios plásticos. Entonces, no lo ocupemos más. Pero ¿qué significa ahora en este punto? Incomodarnos un poquito, digamos, como esa comodidad que habíamos logrado, tenemos que renunciar a ella, digamos. Si, por ejemplo, vamos a sacar una fotito el día de Navidad y ya, bueno, se lo colocamos un ratito ahí en la cena y estamos. Pero si lo vamos a estar usando 24/7, estamos mal. Claro. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el pelo tiene su factor protector y del momento que estamos solo usando ropa porque creemos que el animal va a tener frío, vamos a generar que su cuerpo asocie que ya no necesita el pelo y va a pelechar mucho más. De lunes a viernes. Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, matinal siempre juntos. El matinal de TVU.
Regresamos y vamos a estar conversando de otro tema científico autóctono de acá, de nuestro país y que está presente en nuestra región del Biobío. Pero antes, me imagino que usted habrá visto ya, se habrá encontrado con estos aparatitos tecnológicos que han inundado la ciudad. Están en cada esquina, de repente uno lo ve hasta en lugares que no deberían por qué estar ahí. La situación es compleja en algunos ámbitos porque se añade un transporte más a la convivencia vial. La bicicleta, el taxibús, el ferrocarril, el automóvil y ahora el scooter eléctrico. A diario en la ciudad conviven distintos modos de transporte, lo que habíamos dicho, y en las últimas semanas uno de los principales puntos de preocupación ha sido el uso de scooters eléctricos en espacios no habilitados, como veredas, accesos peatonales o usados al interior del campus de la Universidad de Concepción en puntos como por ejemplo de estacionamiento, de movilidad, y eso ha generado también alguna inseguridad en zonas de alto tránsito peatonal o para personas con situación de discapacidad. Se solicitó a la empresa reubicar los puntos de estacionamiento de la aplicación desde las unidades a cargo de la Universidad de Concepción. Se ha reforzado el llamado a una buena convivencia modal dentro del campus, respetando los estacionamientos para personas con discapacidad, respetar el paso preferente de peatones, los pasos de cebra, la velocidad y el uso de espacios de estacionamiento de automóviles y los estacionamientos cerrados para bicicletas. Convivencia modal. Entonces la Universidad de Concepción también solicita un poquito de criterio en torno a la utilización de estos métodos de transporte, que mira, ahí está ocupando completamente la vereda, no deja espacio para movilizarse por justamente la vereda, hay que hacer la caminata por la calle, entre otros espacios. Esa subida que usted que ve abajo justamente es para las personas con movilidad reducida, y al dejar los scooters eléctricos ahí, las personas no pueden ni siquiera moverlos. Entonces hay que tener conciencia. No solamente estamos preocupados de asegurar y delimitar los espacios respectivos para los automóviles, los peatones o las bicicletas, estamos preocupados en seguir avanzando, en dar a conocer a las personas los reglamentos que operan para los distintos modos de transporte que conviven en el campus. Doctora Violeta Montero Barriga, coordinadora programa Cuidemos Nuestro Campus, parte de lo que está ocurriendo y que le presentamos también en esta tarde. ¿Qué no saben los scooters hoy en día? Yo creo que yo lo usé hace poco por diversión. Claro, me di cuenta de que dentro de la aplicación tiene un espacio para estacionar, no es en cualquier parte. Entonces también ahí hay que delimitar un poco el tema del estacionamiento, si es que viene con un cargo extra, si es que lo estaciona en algún lugar que no corresponde, que tenga un cargo extra a la tarjeta para que la gente se acostumbre a estacionarlo donde deba, no sé. Algo tiene que tener ahí para que situaciones como esta no ocurra, sobre todo considerando las personas con movilidad reducida. Eso yo creo que es uno de los detalles que hay que tener conciencia y hay que tener criterio. Queremos continuar en torno a lo que es este Día de la Tierra, estas conversaciones y diálogos que ocurren acerca de lo que es parte de nuestro planeta, pero no, en esta ocasión queremos centrarnos en parte de nuestra flora autóctona de nuestro país y uno de los símbolos, yo creo, también de este lugar del mundo entre Argentina, Chile, y para aquello estamos con Rodrigo Asbun-Saror, quien es académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación que me realizaron a conversar sobre la araucaria. ¿Ya? En la última edición de la revista de I+D+I de la Universidad de Concepción nos encontramos con este artículo que hablaba de la secuencia del genoma del pehuen, de la araucaria. Cuéntenos un poquito cómo ha sido este proceso, cómo se secuencia justamente el genoma en este caso de la flora de la araucaria. Claro. Bueno, el proceso de secuenciación en general es algo bastante complejo, ¿ya? Y esta especie, más aún, ¿ya? Para que se hagan una idea, tiene 8 veces más el tamaño del genoma humano, ¿ya? Es 8 veces más grande, más complejo.
Y bueno, fue una idea loca que compartimos con CMPC, ¿cierto? Con Verónica Emhart de CMPC. Y la empresa se atrevió a asumir este desafío y más o menos en un lapsus de 1 año y medio pusimos a trabajar todos nuestros conocimientos y nuestros contactos también en Estados Unidos, en España, y logramos el objetivo de armar este puzzle inmenso que es el genoma de la araucaria, ¿ya? Es un puzzle que todavía no tenemos del todo armado, ¿ya? Tenemos varias piezas de distintos sectores del genoma, pero estamos trabajando en ello para completarlo, ¿ya? ¿Y cómo ha sido también este proceso en general? Porque el 2019 recién tuvimos mayor información en torno al genoma humano. El proyecto del genoma humano venía hace mucho tiempo atrás, Correcto. pero ya fue algo complejo llegar hasta ese punto de secuenciar el genoma humano. Sí. Y ahora trasladarlo a otra especie, porque no solo es la araucaria en este caso, sino que son todas las especies y en algún momento, me imagino, con la llegada de la inteligencia artificial, con toda esta tecnología, este análisis de datos que estamos teniendo hoy en día, va a ser parte de las bases que vamos a tener, pero por ahora se están cimentando esas bases. ¿Cómo es este proceso que se está recién iniciando, sobre todo en la biología molecular? Sí, es muy interesante porque justamente el genoma humano se terminó hace muchos años atrás, estamos hablando del año 2000 más o menos, pero la versión final sale en el año 2019, ¿ya? Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías que han permitido refinarlo, y eso es lo que estamos haciendo ahora con la araucaria, pero en un plazo muy acotado. O sea, podríamos decir que en 5 años vamos a tener la primera versión del genoma de la araucaria y la versión ya refinada de este genoma. Entonces nos aprovechamos de los avances tecnológicos y los trasladamos a nuestros desafíos, nuestras especies. A veces nosotros nos consultamos cuando hablamos de estos temas. ¿Y por qué es importante secuenciar el genoma? Buena pregunta, ¿cierto? Hasta el momento hemos trabajado en el área genética, en el área de la conservación, en el área de la restauración incluso, pero sin un genoma de referencia, es como si yo te digo, te vas a ir de viaje y te vas sin un mapa, ¿ya? Probablemente va a ser súper entretenido el viaje, pero no sé si vas a llegar al punto al que deseabas ir. Acá es lo mismo, ya estamos tratando de estudiar procesos como cómo responde la araucaria al cambio climático, y no sabíamos la secuencia de la mayoría de los genes. ¿Por qué es importante? Bueno, porque ahí están las instrucciones de todo lo que hace la araucaria en respuesta a el cambio climático, a los patógenos, a las condiciones ambientales para que pueda crecer, para que pueda protegerse de otros organismos incluso, ¿no? Ahí está toda la información guardadita como un libro muy valioso. Y es que los ancestros del pehuen vienen desde hace muchos años atrás, incluso desde el tiempo de los dinosaurios. La adaptabilidad de los seres vivos, de todo, del planeta en general, es algo que ha sido parte fundamental del desarrollo no solo de la humanidad, sino que de todo ámbito, de todos los seres vivos, pero más allá, incluso desde el propio planeta, desde su formación en sí. Entonces quizás poder tener un registro de cómo ha sido esto y de medirlo no solo en registro del pasado, sino que cómo ahora, por ejemplo, el tema del cambio climático está afectando, cómo cambian internamente también para poder adaptarse a lo que está ocurriendo en el entorno. Claro. Es que hay dos preguntas en uno. Uno es que llamamos a la araucaria un fósil viviente, ¿cierto? Pero resulta que en su genoma está contenido un montón de información que nos habla de esa historia muy antigua. Y justamente nos dimos cuenta, pudimos confirmar que todas estas especies muy antiguas tienen diferencia en sus genes. Sus genes tienen pausas. Los genes no son solo secuencia sin interrupción, tienen pausas dentro de los genes. Y esas pausas, en el caso de la araucaria, en el caso de los pinos, en el caso de las coníferas, son súper largas. Y eso se ha correlacionado muy bien con la capacidad de defensa que tienen, con la capacidad de aguantar los cambios
ambientales, los ataques de patógenos, insectos que pueden intentar dañarla, ¿ya? Eso fue un descubrimiento importante. Ahora, ya tenemos la línea base, el genoma de la araucaria, y eso nos va a permitir monitorear en el tiempo cómo va cambiando, cuáles son los individuos que logran permanecer en el tiempo a pesar de todos estos cambios que estamos viendo actualmente. Entonces, en el tiempo, 5 años, 10 años, 20 años más, vamos a ir chequeando los genomas de las plantas que van a ir apareciendo. Y los cambios que van a traer, por ejemplo, pigmentación en el fruto, en el sabor del piñón, quizás. Ahí hay que tener cuidado, sí, porque así como con el genoma humano nos vimos de repente desilusionados, porque pensábamos que con el genoma íbamos a solucionar todos los problemas de enfermedades de los humanos. En el genoma de la araucaria hay muchas respuestas, pero no está todo, ¿ya? Claro. No todo está explicado por genes. También hay la interacción con el ambiente y otras cosas que pueden hacer que cambie el fruto, ¿ya? Muchas veces el piñón, hay años que salen más dulces y otros años salen más desabridos. Y eso no hubo un cambio en el genoma. Es el mismo genoma, algo cambió en el ambiente, ¿fija? Entonces hay que tomárselo con tranquilidad, nos va a permitir hacer mucha gestión. Ya hemos estado haciendo algunas cosas con la colaboración de la Universidad de Valencia, Tomás Matus en la Universidad de Valencia, logramos dirigir una tesis muy buena de un estudiante español de máster, y vamos descubriendo de a poquito estos secretos. Claro, porque ahí cuando nosotros hablamos de estos cambios, no es en 5, en 10 años más, no. Observarlo en un periodo de tiempo mucho más extenso, considerando también lo milenarias que son las araucarias. O sea, en este caso no es algo como que crezca y en un plazo de 2-3 años alcance su máximo esplendor, sino que hay que esperar una cantidad de tiempo bastante larga y analizar, por ejemplo, ahora quizás el tema del genoma en una planta o sea, en una araucaria que está recién ahí, y ahora en 1000 años más ver cuando recién ya haya crecido, y ahí recién otros investigadores en 1000 años más van a decir, oh, mira, pudimos ver qué es lo que ocurre con el genoma del pehuen, pero en su etapa completa, por decirlo, hasta que llegó ya a su crecimiento máximo, claro, a su madurez. Sí, de hecho la araucaria que usamos para secuenciar el genoma es un individuo muy adulto, fue escalado, es muy alto. Una persona tuvo que escalar un árbol como ese con cuerdas, y de la copa del árbol se sacó el material del cual se extrajo el ADN. Entonces estamos hablando de un genoma de una araucaria de hace 500 años atrás, 1000 años atrás quizás. Si sacamos una araucaria pequeña como la que se ve ahí en el piso en la foto, quizás el genoma ya ha cambiado, ¿te fijas? Entonces vamos a tener otra visión de la evolución, ¿ya? Que no es solamente a nivel de lo que vemos por fuera. ¿Y cómo fue el trabajo de laboratorio? Bueno, el trabajo de laboratorio, nosotros la verdad que nos hicimos cargo de la extracción del ADN, ¿ya? Que el proceso de secuenciación depende en gran parte de ese ADN. ¿Ya? Nosotros logramos extraer el ADN, encontramos una parte de la araucaria muy escondida y muy poco habitual que aparezca. De ese pequeño brote se sacó todo el ADN para secuenciar ese genoma. Ese ADN se mandó a Estados Unidos, y en colaboración con la Universidad de Wisconsin se hizo la secuenciación con secuenciadores que se le llama de tercera generación, ¿ya? Que permiten hacerlo muy rápido, de manera relativamente más simple. Ahora, en la segunda parte, ya nos complicamos porque no podemos mandar el ADN, estamos en proceso aún de mandar material vegetal de esta araucaria, y ahí nos encontramos con todas las limitantes que hay hoy en día para trabajar con una especie amenazada. Es muy complejo, hay una serie de regulaciones que hay que cumplir. Ya llevamos 3 meses por lo menos en trámite, y este jueves se cumple un hito muy importante, que debería llegar al transportista y llevarse el material
para que la próxima semana ya esté en Estados Unidos y seguir con la segunda parte. Continuar con la investigación. Sí, así que justo coincidió, no nos pusimos de acuerdo con esta entrevista, pero es una semana importante, digamos, para el genoma. ¿Y qué es lo que ustedes también proyectan con esta secuenciación? Porque claro, es una planta, o sea, ¿cuál es la especificación del pehuán, de la araucaria? ¿Cuál es el género? Es un árbol, ¿cierto? Es un árbol, sí, es un árbol. Sí, es un árbol de las coníferas. De las coníferas. Las coníferas son aquellos árboles muy antiguos. Perfecto. Son árboles que convivieron con los dinosaurios, por eso también se les llama fósiles vivientes. Perfecto. Entonces, esta es conífera en particular. Sí. Y al tener el genoma ya y poder continuar con esta investigación, ¿qué se proyecta? Bueno, nosotros algo muy interesante que es empezar a comparar las coníferas entre sí. Nosotros empezamos a comparar esta araucaria, por ejemplo, con las araucarias que hay en otros lugares del mundo. Ninguna tiene su genoma aún, ¿ya? Pero hemos estado, por ejemplo, en conversaciones con investigadores de Brasil. Allá tienen la araucaria angustifolia, que también la vemos aquí en Chile. Hay otras araucarias en Oceanía. Entonces empezamos a comparar los genomas y a entender un poco los cambios que han sufrido estas especies. Después empezamos a mirar contra otras especies como los pinos, que son del hemisferio norte. Pinos nativos del hemisferio sur no hay, ¿ya? Sí crecen muy bien, llama la atención, pero no son nativos. Y ahí vamos entendiendo en el genoma el comportamiento de estos árboles con respecto a los genes que contienen. Por ejemplo, un dato muy curioso, nos dimos cuenta que la araucaria tiene muchos genes que tienen que ver con la respuesta a los ataques del ambiente, de los patógenos. Tiene mucho más que otras coníferas. Siendo coníferas, las coníferas tienen muchos genes, muy complejo el genoma, pero la araucaria tiene más. Es como que tuviera una maleta llena de compuestos químicos de defensa. Y la hace tan poderosa como la conocemos hasta nuestros días. No sé si te recuerdas, pero hace poco tiempo se hablaba de que se estaban muriendo todas las araucarias, sí, que quedaban muy poquitas. Bueno, ¿qué pasó? Rebrotaron, volvieron a crecer, la mayoría se vuelve verde nuevamente, varias murieron, pero si uno recorre estos lugares, las vemos todavía en estado bastante bueno. ¿Ya? Y en un tema también de lo que son estos periodos de cambio del planeta. Hoy en día estamos viendo en estos periodos este periodo de cambio fuerte, por razones nuestras, claro, por razones de lo que nosotros hicimos para que esto se acelere, porque claro, los cambios son parte del planeta, o sea, hemos vivido diversos periodos, más fríos, más cálidos. En algún momento era un solo continente y luego salieron varios continentes, se separaron, se crearon los mares. Entonces, hemos vivido muchos procesos como planeta. En algún momento éramos una roca ardiente y ahora se creó la vida. O sea, desde esos momentos hasta ahora ha pasado una cantidad de años, millones de años, y es algo que con lo que se sabe, con lo que se tiene que trabajar. No se sabe así... con certeza, claro, pero es la ciencia la que lo demuestra. Y con respecto a esto, y con respecto, por ejemplo, a la araucaria en particular, y con lo que estamos viendo ahora, ¿cómo ha sido también el proceso de estudiar estas plantas coníferas, o sea, estos árboles coníferos, en torno a lo que significan para el planeta, el registro que tienen? Ayudar también a definir cuáles son los mejores individuos de las araucarias para hacer frente a los cambios que todavía se vienen, ¿ya? Porque todavía nos queda mucho aumento de temperatura, una desregulación de las lluvias. Entonces, hay proyecciones a 50 años, 100 años, y lo que queremos hacer ahora es, a partir de este genoma,
poder saber cuáles son las plantas que les va a ir mejor en el futuro. De tal manera que cuando se hace restauración, conservación, tengamos una mayor probabilidad de éxito, ¿ya? De esa manera queremos tratar de ayudar a este proceso. Y considerando el estado que tiene nuestro país de protección, las zonas en las cuales habitaban en su momento, por lo general también han tenido cierto grado de invasión, y no solo estamos hablando de invasión de seres humanos, no solo estamos hablando de invasión de lo que es el tema en particular de la acción de los seres humanos con el entorno, sino que también de la introducción de otras especies en espacios donde normalmente no estaban, tanto especies de flora como de fauna, y todo esto también que hoy en día ha generado que, por ejemplo, acá en la Universidad de Concepción esté Campus Naturaleza, que se está buscando un espacio de preservación natural sin intervención. En el Santuario de la Naturaleza Hualpén también hay un espacio de no intervención humana, que se está buscando generar la mayor conservación posible, y en torno a este tema también me imagino que va de la mano, me imagino que se busca también con esta base científica también poder conservar, poder proyectar, poder aprender de este recurso natural y no quizás limitar su espacio. Sí, claro, o sea, si tuviéramos que clasificar la araucaria, lo que entendemos por araucaria, ¿cierto? Conversábamos fuera de cámara que hay dos tipos al menos, de los Andes y de la costa, pero luego hay más variación probablemente dentro de los Andes, y toda esa información aún no se conoce, y probablemente va a ser importante también para poder hacer frente a las invasiones, a toda la presión que está sufriendo la araucaria en su lugar de crecimiento natural. La idea es encontrar los mejores individuos, los más adaptados a las condiciones donde le va a tocar crecer en el futuro. Lamentablemente, el ambiente está cambiado, el sitio está cambiado, y es muy difícil que podamos manipularlo a perfección para que la araucaria crezca como lo hacía hace 1000 años atrás. Entonces ahora lo que buscamos es encontrar aquellos individuos que, conservando la especie, permitan un mayor éxito reproductivo y en crecimiento. Bueno, le agradecemos por su tiempo, por estar aquí conversando este tema. Vamos a tener avance este jueves. Exacto, espero tener muy buenas noticias cuando la muestra se vaya ya a Estados Unidos, y ojalá la próxima semana que me avisen que ya llegó. Tengo que mandarla en condiciones congeladas, no se puede descongelar en todo el viaje, va en una condición que la mantiene a menos 80 grados. Y que ojalá salga todo bien. Le deseamos lo mejor entonces, y ojalá tener actualizaciones para poder conversar nuevamente acerca de este tema. La araucaria es sin duda alguna uno de los símbolos patrios de nuestro territorio, de la cultura también autóctona de nuestro país, así que esperemos tener prontas novedades. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, y la próxima semana estaré a lo mejor tuiteando algo para decir que va todo bien. Algo vamos a hacer, vamos a estarlo conversando ahí por interno para tener algo la próxima semana. Y nosotros queremos ir a visitar también un poco lo que está ocurriendo en el Vaticano. Mire, la situación hasta esta hora, bueno, con las horas de diferencia, en algunos países del mundo tienen hasta una semana de feriado por el tema de Semana Santa. Toda la Semana Santa es feriada. Entonces, por eso quizás usted puede ver aquí que hay mayor cantidad de gente en la plaza. Son las 9:15 ya en el Vaticano, la diferencia de horas. Y con estas imágenes de lo que ha ocurrido el día de hoy, con esta muerte del Papa Francisco, nos separamos brevemente. Ya estaremos con Talento Sudec. Vamos y volvemos. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático
de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad pejenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío. Soy Soledad Oneto y quiero hablarles de algo que como periodista me importa: la tecnología que conecta nuestras vidas. Elegí ser parte de Mundo porque es una empresa que comparte mis valores: credibilidad, responsabilidad, inclusión y sobre todo innovación. Mundo es una empresa chilena nacida en la región del Biobío que ha logrado ser la más premiada y reconocida de Latinoamérica. Y por tercer año consecutivo los consumidores han reafirmado su lealtad con nosotros gracias a nuestra calidad, rapidez y estabilidad. Mundo no solo es tecnología de vanguardia, es una empresa comprometida con la inclusión digital, asegurando que todos tengan acceso a conexión de calidad. Yo elijo Mundo, la empresa que conecta a Chile con el futuro hoy. Conócenos en tumundo.cl. Innovación, tecnología y compromiso al alcance de todos. Cada mañana te esperamos en TVU. Con los temas regionales que impactan en tu vida. Hoy en día se trabaja mucho para que en las escuelas se hable de autismo, se enseñe sobre esto, se piense en estos niños. Pero la sociedad todavía no acepta bien al adulto autista. Creo que es súper importante como ampliar la mirada del autismo y no solo pensar que son nuestros niños y niñas, sino que sucede a lo largo de toda la vida. Uno nace con esto y uno muere con esto. En algún momento nos acostumbramos a usar los utensilios plásticos. Ahora se sabe que eso no es muy bueno para el medio ambiente, digamos, no usar los utensilios plásticos. Entonces, no lo ocupemos más. Pero ¿qué significa ahora en este punto? Incomodarnos un poquito, digamos, como esa comodidad que habíamos logrado, tenemos que renunciar a ella, digamos. Si, por ejemplo, vamos a sacar una fotito el día de Navidad y ya, bueno, se lo colocamos un ratito ahí en la cena, ahí estamos. Pero si lo vamos a estar usando 24/7, estamos mal. Claro. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el pelo tiene su factor protector y del momento que estamos solo usando ropa porque creemos que el animal va a tener frío, vamos a generar que su cuerpo asocie que ya no necesita el pelo y va a pelechar mucho más. De lunes a viernes. Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, matinal siempre juntos, el matinal de TVU. Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana. Ahí para volver con un poco del estilo del trap estadounidense con DaBaby. Ahí, si es que le gustó la canción, DaBaby en YouTube. Rockstar se llama.
Vamos a continuar con nuestro rockstar, pero de acá, de nuestra casa de estudios, porque pertenecen a talentos de la Universidad de Concepción y se realizó la ceremonia ya del inicio del año académico y estamos junto a su directora, Fernanda Parra, directora del programa de Talentos UDEC. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Matías. Gracias por la invitación. Todo bien, nosotros por acá también con la expectativa de conversar también con los protagonistas que están aquí en esta jornada acompañándonos. Gustavo Alonso Valenzuela, Segura de sexto básico, estudiante de Chillán, de nuevo Chillán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con ánimo. Con ánimo, de día lunes. ¿Ah? Con ánimo de día lunes. Sí. Con ánimo. Y también nos acompaña Laura Julieta Durán Fuentes, que también es de Talentos UDEC. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Octavo básico, ¿cierto? Sí, bien, gracias. Oye, primero comentar un poquito lo que fue este lanzamiento del año académico. Ambos estudiantes de aquí, para que la gente lo sepa, están en su primer año en Talentos UDEC, así que vamos a conversar un poquito de esta primera experiencia. Pero con Javi la otra vez pudimos conversar en torno a lo que es el proceso, al menos un poquito más largo en Talentos UDEC y lo que significa para estos alumnos y alumnas estar en este proceso y con este lanzamiento de esta ceremonia. Cuéntenos un poquito. Sí. La semana pasada tuvimos la ceremonia de inicio, que para todos los estudiantes que ingresan por primera vez al programa se realiza, donde los recibimos en el Teatro Concepción con una ceremonia muy solemne donde asisten los estudiantes. Y en esta oportunidad tuvimos a 136 nuevos estudiantes, dentro de los que estaban Gustavo y Laura, quienes comienzan su proceso con nosotros. Fue una ceremonia bastante emotiva porque marca un hito. Y este mismo hito se repite cuando ellos egresan en cuarto medio. Así que es bien bonito cómo se observa el proceso desde que son chiquititos a que después egresan, como en el caso de Javiera, que ella estuvo todo el ciclo completo. Sí, estuvo todo el ciclo. Nos comentaba también esa etapa, lo lindo que era de esa etapa, bueno, ya se continuó vinculada a la universidad, entonces fue como un proceso más largo, todavía nos decía, más extenso. Sí, es bonito ese proceso que hacen los chicos cuando son estudiantes de talentos, después ingresan como estudiantes de pregrado a la U. Son coordinadores estudiantiles nuestros, o sea, el apoyo logístico que tenemos los sábados, y después continúan siendo profes nuestros. Así que hay algunos que hacen el ciclo completo, tenemos profesionales del equipo también que fueron alumnos, que ellos saben más de la historia. Quizás puede ser el caso. Totalmente. Puede ser totalmente. el caso o de Gustavo o de Laura. Laura, ¿cómo ha sido para ti? Bueno, cuéntanos un poquito de la ceremonia. ¿Qué significó este inicio? Sí. Fue igual como impactante, podría decirse, porque eran muchos niños de diferentes ciclos y para mí por lo menos fue divertido, entretenido. Sí, se nota que son hartos porque nosotros tenemos el canal aquí, está aquí al frente. Tienen clase los cubos. Sí. Y ahí nosotros de repente llegamos los sábados y yo los veo y son hartos. Parece, bueno, juegan ahí, están en el pasto al frente de... chicos. Sí, al frente de veterinaria. Básico, de quinto básico a cuarto medio. 150. 350. Sí, son varios. Son hartos. Y se nota que agarra otra vida a los sábados universitarios también acá en la Universidad de Concepción. Yo siempre ahí camino por acá, por la universidad cuando llego al canal y ahí lo noto y digo, son hartos. Siempre digo, que son hartos. Y tenemos clases desde las 9 hasta las 3 de la tarde, así que es un lapso bien largo donde nosotros tenemos clases. Sí, sí. Oye, Gustavo, cuéntanos, para ti, ¿cómo fue esta ceremonia? La ceremonia me gustó, yo también quedé sorprendido por la cantidad de niños, fueron muchos niños. La ceremonia fue entretenida, pude conocer a varios niños también y me gustó en sí, fue muy divertido para mí. ¿Te gusta conocer gente nueva? Sí, me gusta mucho. ¿Y ahora se apoyan en clase? Sí. Tienen que compartir harto ahí, conversar harto. Sí. Oye, ¿qué te ha parecido un poquito lo que han sido ya estas primeras semanas en Talentos UDEC? Me han gustado mucho, ha sido entretenido y es muy distinto al colegio. ¿Y por qué es distinto? Es distinto, por ejemplo, la forma en la que enseñan es muy distinta. En mi colegio es más memorizar, pero en esto hacemos más actividades. Y es más entretenido en sí. Y también como te tratan las personas también. Los alumnos aquí, como yo siento que me tratan mejor en mi colegio, como que no me incluyen tanto a mí. ¿Son más niños? Sí, ¿Son más? ¿Cuántos hay alumnos tienen en tu colegio? En mi colegio son unos, 400 alumnos. En total. ¿Y en el clase? En mi curso, 33 niños. 33, son hartos niños. ¿Y en tus compañeros acá en Talentos UDEC? Mi compañero acá en Talentos UDEC me tratan bien. ¿Y cuántos son, más o menos? Aquí, por cada grupo, no sé en sí, pero parece 24. Máximo 25, claro. Y es un poquito más
más personalizado, porque no hay un objetivo de una prueba. Claro, O sea, hay varias cosas que distinguen a la propuesta educativa de Talentos respecto a la modalidad de escuela regular, y varias son, por ejemplo, que los profesores tienen formación en alta capacidad. Nosotros entendemos que los estudiantes que ingresan son un perfil específico de estudiantes que tienen una necesidad educativa especial que no es abordada en las aulas regulares, y eso es súper importante porque eso es lo que le da el sentido a Talentos de que estudiantes vengan en horario extracurricular, porque no vienen en horario de escuela, ¿verdad? Vengan los sábados a una universidad a tomar contenidos que son disciplinares, o sea, acá los chicos aprenden de arquitectura, de filosofía, pero también hay una línea transversal que es socioemocional súper relevante. Integral. Exactamente, por eso yo creo, intuyo que para Gustavo también es distinto a lo que observa en la escuela, donde todo es mucho menos personalizado. No hay tanto juego, Claro, donde todo es súper uniforme, todos van vestidos iguales, se califica con una nota, acá nosotros retroalimentamos de forma cualitativa, el profesor hace un seguimiento a cada estudiante, va entregando verbalmente la retroalimentación, entonces acá lo menos importante es la nota porque no existe la nota. Claro, es que el sistema educativo trabaja para aquello, o sea, la forma de evaluar en base a la nota, y el profesor y la profesora tienen que también educar para que el alumno y la alumna puedan rendir en ese proceso, que es justamente llegar al contenido que tiene la nota. Para ti, bueno, tú eres un poquito más grande, Laura. Tú ya has estado más tiempo en el sistema educativo, podríamos decir, regular. Sí. ¿Cómo ha sido ahora encontrarte con esta nueva forma de recibir educación y que propone Talentos UDEC? No, como decía Gustavo, es mucho más distinto. Se podría decir que son más entretenidas las clases, porque en el colegio son como puras materias y acá hay diferentes cosas que podemos aprender que en el colegio no aprenderías. ¿Y cómo ha sido para ti también traspasar quizás un poco estos conocimientos que adquieres en Talentos UDEC al colegio, en todo? Porque hay también comunicación efectiva, lo conversábamos también el otro día con el doctor Gilberto Morales, o sea, hay talleres de ciencias especializados. ¿Cómo ha sido para ti quizás traspasar un poquito lo que ocurre en Talentos UDEC y llevarlo al colegio? Bueno, yo a mis compañeros del colegio a veces les cuento cómo es Talento, porque si algún día tienen la oportunidad, les dicen, oye, haz la prueba de Talento, que vayan, porque es mucho más entretenido. ¿Tú hiciste la prueba? Sí. ¿Y qué te pareció? ¿La prueba? Sí, en sí. Igual como complicada. Complicada. Pero lo lograste. Sí. Así que ahí también aplicaste muy bien tus conocimientos. ¿Y cómo ha sido la interacción con tus pares en Talentos? Conocer nueva gente, quizás mismos intereses. Sí. Intereses distintos. Sí, también. Pero entretenido porque igual son hartos niños. Y es como divertido porque en cada curso uno va cambiando de compañero. Entonces conoces más gente. ¿Y cuáles son Laura, aprovechando que estamos hablando contigo, qué escogiste tú? Yo escogí un primer curso, que es el de la mañana. ¿Ya? Yo lidero, que tratamos mucho el tema de liderarse a sí mismo, primero hay que liderarse a sí mismo para poder liderar a otras personas. Luego el curso de paisajes atmosféricos, ciencia y arte. Y por último el taller de astroingeniería y grandes telescopios. ¿Astroingeniería? Sí. Uf. Suena complejo. No es tan complejo como suena. ¿Y qué has aprendido? Las partes del telescopio, existen telescopios refractores y reflectores, que los refractores son los que tienen lente y los reflectores los que tienen espejo. Y el otro día hicimos una salida, fuimos a la Facultad de Matemáticas... Ciencia Física y Matemática. Sí. Y podemos ver unos telescopios que tenían ahí. Ay, qué entretenido. ¿Y poder aplicarlo? Eso es lo que le enseñen y ahora ya vamos a ir a ver un telescopio y van, se mueven en la U. Es una tremenda ventaja que tenemos bastante colaboración con las facultades de la universidad, entonces los chicos desde pequeñitos tienen la posibilidad de acceder a espacios de las facultades. Por ejemplo, los chicos visitan los talleres de arquitectura, visitan la Facultad de Ciencias Físicas, laboratorios en ingeniería, y eso desde ya es un plus respecto a lo que puede hacer un estudiante que no conoce la universidad desde que es tan pequeño. Sí, tienen los diversos laboratorios disponibles. Qué bueno ahí también en la vinculación entre la universidad. Los chicos visitan frecuentemente los museos. Ahora tenemos, este sábado de hecho tenemos una actividad en la Biblioteca Central para conmemorar el Día de la Lengua China. Justo como en la biblioteca está en el mes del libro, ¿verdad? Vamos a hacer una actividad ahí, así que desde ya los dejo invitados. Desde las 9 de la mañana va a ser el lanzamiento en el tercer piso. Y así tenemos bastante colaboración con la universidad, lo que hace también
y da cuenta del impacto social que tiene la universidad esto de vincularse con el medio. O sea, traemos a 350 estudiantes de 23 localidades de Biobío y Ñuble todos los sábados a la universidad, y de por sí ya estamos abriendo un montón de puertas y ventanas a un montón de chicos que no tendrían acceso de otra manera. Gustavo, sí. Y para ti, ¿cómo ha sido estas primeras semanas? ¿Qué escogiste tú? Yo escogí el taller de fandom, tu voz en los personajes, para hacer como, por ejemplo, doblajes. ¿Ya? ¡Oh, qué entretenido! Sí. También elegí Mito, Verdad o Chisme, donde pasamos por los archivos y los libros de la historia, estudiando la historia. Y también como taller el de hablar en público, el taller de hablar en público, que como en su nombre lo hice, para aprender a hablar en público. Los detalles que estuvimos aquí, sí. Hicimos ejercicio. De Gilberto Morales. Sí, con Gilberto hicimos ejercicio aquí en vivo. Qué bueno. ¿Y cómo ha sido igual el impacto ya en la rutina? Porque cambia la rutina, ¿cierto? Cambia el estilo de vida, hay que levantarse el sábado, eso significa que hay que planificar. Las primeras semanas le cuesta, porque uno viene ya predispuesto con la rutina antes, pero quizás cambiar la vida y ya empezar a acostumbrarse. Por ejemplo, tú vienes de Chillán, no sé, igual tienes que levantarte temprano, viajar. Levantarme a las 6, 7 de la mañana para tomar desayuno rápido, guardar algo para colación, guardar las cosas que yo traigo a la mochila y listo, partimos para Conce en bus. Tenemos que ir en bus. ¿Y para ti, Laura? Yo debo admitir que al principio, los primeros días, sí me daba como flojera y digo, pero cuando pasaron las semanas... ¿Te acostumbraste? Sí, y supe que era como divertido y que no era como ir al colegio, que era divertido. Oye, me quedó dando vuelta en la cabeza el tema de lo que me habías dicho. ¿Cómo era? ¿Mito? ¿Realidad? Mito, verdad o chisme. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo ves la historia ahí? Vemos la historia y es sobre, más o menos, como por el otro día fuimos a la biblioteca a analizar libros, vimos archivos, y de eso se trata, de analizar libros, archivos, para saber y obtener fuentes. ¿Y te gusta eso? Sí, me gusta. ¿Lo encuentras entretenido? Sí. ¿Y en tu casa ahora lo practicas? Sí, a veces me pongo a buscar fuentes. De hecho, eso me sirvió para un trabajo de lenguaje que tengo para el día del libro. ¿De verdad? Me sirvió mucho. ¿Viste? Lo pudiste aplicar. Sí, lo puedo aplicar. Oye, ahora que está la inteligencia artificial, más que nunca se necesita el tema de analizar las fuentes, porque uno dice una cosa, pero a veces se equivoca también. Sí. Lo comprobamos aquí, a veces se equivoca la inteligencia artificial. Estábamos hablando de neurobiología y le dijimos unos conceptos y nos dijo y se equivocó. Por eso hay la importancia de irse a la fuente que está válida en el texto, claro. Fernanda, y en torno también a lo que nos mencionan aquí los chicos, esta posibilidad, lo hemos conversado también antes, pero de escoger ellos mismos su propia malla curricular, de poder ellos mismos decidir qué es lo que quieren y poder cambiarlo también durante el paso de los ciclos, de poder ir también modificándolo, diversificándose también. Eso también es algo que es importante dentro de la propuesta y que es distinta a lo que ocurre en el sistema escolar regular, porque los estudiantes pueden elegir de acuerdo a preferencias. Nosotros intentamos tener un popurrí de alternativas dentro de lo que ellos puedan elegir, lo que más se acerca a sus intereses. También siempre les decimos que Talentos es una propuesta amplia de cursos y talleres y que siempre buscamos la formación integral. Es decir, no somos una agencia o una academia de venta de cursos. Es decir, si alguien quisiera tomar un curso de arte o de literatura, Talentos no es el lugar. Porque es una oferta que es más amplia y que está orientada en el fondo a desafiar a los estudiantes con contenidos que son más avanzados que la escuela y que son distintos a lo que van a ver dentro del currículum escolar nacional. Entonces, ellos eligen, pero también tienen la posibilidad de que no siempre queden en su primera opción, y eso de repente les frustra un poquito, pero les decimos que la próxima temporada puede que sí tengan la posibilidad de tomar todo. Finalmente lo que queremos es que los chicos aprendan de los distintos temas, pese a que no sean sus favoritos, para que le den un poco la oportunidad, porque sabemos que si uno no conoce no puede elegir. Y son 20 años ya de trayectoria. Sí. Tiene ahí, me imagino,
Un matiz especial porque ya hay alumnos, alumnas que hace 20 años fueron parte en estos primeros siglos y hoy en día ya son profesionales, con experiencia en su ámbito, y que deben colaborar o deben recordar también, y se genera una comunidad Talentos UDEC alrededor de lo que es el trabajo que realizan. Por supuesto, alrededor de 1.500 personas han pasado por el programa como estudiantes. Esos estudiantes a veces han quedado en la universidad siendo estudiantes de posgrado, después de posgrado, ¿verdad? Y muchos de ellos, o sea, bueno, los que ya han egresado ya son profesionales, están alrededor del mundo siendo investigadores, profesionales, teniendo puestos de liderazgo, y eso también, por supuesto, enorgullece mucho el programa. Chiquillos, antes de comenzar a cerrar también ahí, aprovechando que estamos en vivo y en directo, un mensaje a su familia, a la gente, a sus amigos quizás. Es que no podía dar un mensaje en sí porque toda mi familia viene a verme. Hasta aquí, saludo aquí, mira, salúdalo, allá está la familia. ¿Y a tus amigos quizás o a la gente que sea parte de Talentos UDEC? A la gente que sea parte de Talentos UDEC. Invítalo. Que los invito a venir y que disfruten el lugar. Es bonito este lugar. ¿Te gusta la universidad? Sí, me gustó la universidad. Oye, ¿tú habías estado antes acá en la universidad? Sí. Ah, ¿habías venido? Sí. ¿La conocías? Sí, la conocía. Ah, ¿y siempre te gustó? Me gustó. ¿Y alguna vez tú dijiste, oye, yo quiero venir a la universidad? Sí. ¿Y se logró? Lo cumpliste, ¿viste? Lo cumplió. ¿Laura? No, un mensaje, mi familia, que sin ella no podría ir a Talento. Mi mamá siempre me lleva. Al final es también parte de la familia, como el programa. A veces me dicen, el sábado tenemos que salir o vamos a salir. No, yo tengo talento, no puedo ir. Entonces, un mensaje nomás, gracias. Y también para la gente que tiene la oportunidad de hacer la prueba para entrar a Talento, que la hagan. Es muy divertido, la van a pasar bien. Nos vamos nosotros, pero queremos antes ir a revisar noticias.udec.cl y ahí está esta información del 17 de abril, donde habla de la inauguración del año académico con bienvenida a 136 estudiantes. Un programa que acoge a 350 en total, con altas capacidades provenientes de 23 comunas de Biobío y Ñuble. Aquí desde Chillán nos acompaña Gustavo. Le invitamos a que vaya a leer la noticia también, parte de lo que conversamos aquí en esta jornada. Agradecerle también, directora, por estar junto a nosotros. Por nada, gracias. Siempre es rico venir acá y contarle al público también lo que hacemos. Siempre la gente nos sigue en redes sociales y busca información y no les queda tan claro. Les decimos, vean las imágenes, pero de todas maneras conversar y que tengamos la propia experiencia de los estudiantes que vienen al programa, siempre yo creo que es mejor. La invitación entonces a que vaya también a seguir a Talentos UDEC en Instagram. Ahí está apareciendo nuestro generador de caracteres, @talentosudec, y sobre todo también que lo comuniquen sus familias, que se atrevan. Quizás podrían ser parte también de lo que ocurre aquí los fines de semana en nuestra casa de estudios. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Gracias. Y queremos ahora ir a revisar también el parte internacional de lo que ocurre con el fallecimiento del Papa Francisco I. Una tumba sencilla y una lápida con su nombre, las instrucciones que dejó Francisco para su funeral. Recordemos que él también, dada su característica jesuita, no siguió mucho de las normas de los papas. Hablamos de, por ejemplo, el lugar donde dormía, la vestimenta, la quizás austeridad, ostentosidad con la que se mostraban los papas. Él trató de disminuirla, trató de bajar un poco esa forma en la cual se mostraban los papas hacia el mundo, reformando también un poquito la Iglesia Católica. Parte de las peticiones del Papa Francisco justamente tenía relación con que su funeral, su lugar de descanso, sea en la tierra, sencillo y sin decoración particular y solo con una inscripción: Francisco. ¿Cómo está? Ahí está, entonces le invitamos a que vaya a ver la noticia también, que vaya a informarse. Hay hartos detalles que se están conociendo en redes sociales acerca del Papa. Hay hartas cositas que estamos viendo también en torno a Jorge Mario Bergoglio Francisco I.
Y queremos continuar con nuestro programa en esta jornada. Queremos hablar justamente acerca del Papa Francisco y estamos con la doctora Beatriz Cid Aguayo para conversar justamente en torno a lo que ha sido y lo que ha movido esta noticia que nos enteramos muy temprano en la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, mucho gusto. Conversar un poco en torno a aquello. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Estamos al menos a la expectativa, hay mucho movimiento, se viene próximamente también el cónclave, hay harto detalle que está sucediendo en este mismo momento considerando el fallecimiento del Papa. Bueno, la muerte de un Papa siempre es un hecho geopolítico. A diferencia de otras religiones, el catolicismo, que no es ni la religión más grande, ni la más importante, ni la con más fieles, pero el catolicismo es una religión tremendamente centralizada. Entonces no hay líderes religiosos que puedan reclamar que tienen tanto poder como tiene un papa. ¿Ya? Generalmente las religiones son más bien distribuidas regionalmente, un pastor con su gente, los obispos no claman representar. Por ejemplo, los pastores protestantes o el budismo, que son tremendamente descentralizados, o el islam, donde cada líder religioso maneja su comunidad. El catolicismo es una religión centralizada y jerárquica. Entonces tienes una persona que dice representar 150.000 millones de fieles. Y eso tiene relevancia geopolítica. ¿Ya? Lo que esa persona diga, lo que esa persona haga, impacta aparentemente en 150.000 millones de personas del mundo, 1 de cada 5 personas. Hay un detalle ahí, porque el Papa Francisco fue y ese ha sido el gran titular, el Papa de las reformas. Criticó fuertemente el tema de los migrantes, el trato hacia los migrantes. Él es migrante italiano en Argentina, entonces un poco de su historia personal tiene relación con aquello, específicamente con el lado humanitario, que él hablaba de la migración. Es el Papa de los migrantes, es el Papa de los pobres, es el Papa también de la ecología. Su texto más importante es Laudato Si, que es un manifiesto ecológico súper importante. Es el Papa, digamos, de nuestros tiempos, el Papa de las grandes preocupaciones de nuestros tiempos, y muy distinto a lo que han sido los últimos 2 papas y remontándose quizás a lo que fue el rol de Juan XXIII en los años 60, que fue otro papa muy moderno y otro papa de muchas transformaciones. También es el papa de tratar de hacer algunas transformaciones en la estructura de la iglesia, que es muy jerárquica. En eso le fue harto mal, ya no alcanzó a hacer mucho, pero sí hubo un intento de hacer transformaciones ahí. Sí, encontró mucha oposición dentro de la propia iglesia. De hecho, claro, ahí lo marcaba mucho la diferencia con Benedicto XVI, que era mucho más conservador, que tenía otra visión de la iglesia, y Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, antes de asumir como Papa, de hecho ni siquiera aparecía dentro de los posibles candidatos. O sea, él aparece, irrumpe y se transforma en Papa, ya vemos Papa, y muchos también de los analistas que se dedican a esto quedaron sorprendidísimos cuando se dieron cuenta de que finalmente Francisco I iba a ser el siguiente Papa. Bueno, Ratzinger, que es Benedicto, pocas personas más conservadoras en la iglesia. De hecho, él hizo la persecución, porque fue una persecución en la iglesia a todos estos movimientos de catolicismo de izquierda en los años 70 y 80. ¿Ya? Pero curiosamente, siendo papa, no fue tan conservador como se esperaba. Y fue el que limpió un poquito y airió toda esta cuestión de los abusos sexuales. Cosa en la que el Papa Francisco estuvo al debe. No es que encubriera abusadores, pero no fue con el nivel de apertura que tuvo Ratzinger en eso. Él se enfocó en otras cosas. Sí, ahí hay un detalle, porque en un momento el Papa Francisco I, antes de ser Papa, defiende a Juan Barros, defiende justamente al obispo de Osorno. Pero no, era papa, no era antes. Ya era papa todavía. No es que lo defendió, mira, no conozco muy bien esos detalles, no es que lo defendió, pero minimizó las acusaciones. Minimizó las acusaciones. Ah, perfecto, y ahí después... Es el punto en que está definitivamente al debe. Sí. Pero concentrémonos en las cosas que nos convocan hoy día, digamos, que son las cosas en que hay efectivamente un cambio importante, o una recuperación, diría yo, de un espíritu cristiano más tradicional, más bíblico, digamos, de la opción preferencial por los más pobres. Claro, ese es el tema. El cambio también de tener quizás como líder de la iglesia, como sumo pontífice, a un jesuita, que también fue... Un jesuita formado toda la vida, los jesuitas. Dentro de la compañía, él entra en contacto con el movimiento Iglesia del Pueblo,
¿ya? O teología del pueblo, que es una vertiente un poco más moderada de la llamada teología de la liberación. La teología de la liberación fue una corriente, es una corriente de la Iglesia latinoamericana de una opción preferencial fuerte con los más pobres y muy fuertemente de izquierda. Ya hay teólogos de la liberación que son marxistas. Ya la Iglesia, la teología del pueblo es una vertiente argentina de la teología de la liberación. Él se educa con uno de los importantes teólogos de la teología del pueblo y mantiene eso en su trabajo. Pero él no siempre fue así, ¿eh? De hecho, él cuando asume el obispado de Buenos Aires, la gente lo consideraba una persona conservadora, ¿ya? Y tenía cierta distancia, por ejemplo, con el kirchnerismo, ¿ya? Se era considerada una persona bastante conservadora y estando en el obispado de Buenos Aires, él entra en contacto o entra en vínculo muy fuerte con los curas villeros, curas que viven en las villas de la gente más pobre de Argentina. ¿Ya? Empieza a cooperar con ellos muy fuertemente y empieza a retomar, empieza a releer esta formación que él había tenido en el contexto de la Iglesia del Pueblo. ¿Ya? Entonces, hay gente que dice que él se transforma siendo cardenal y siendo obispo de Buenos Aires desde un cura bastante conservador, desde un cura preocupado de cuestiones como el matrimonio, como el aborto, etcétera, a un cura preocupado de lo que está pasando en los barrios de Buenos Aires. Y, bueno, lo mencionó el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, que era muy cercano, incluso... Papable. Papable, por eso lo mencionamos, papable. Él incluso lo vincularon con que él acercó un poco a Francisco I a las ideologías más de izquierda. Él, como te digo, su acercamiento viene de Argentina. Viene de Argentina y viene de esta formación en la Iglesia del Pueblo. No conozco exactamente lo que pasa en el Vaticano ahí, digamos, pero él tiene una historia previa. Pero como les digo, una historia que es de idas y venidas. ¿Ya? Por ejemplo, en dictadura, él estuvo... él se sabe que ayudó mucha gente a escapar a gente de las comunidades eclesiales de base a escapar a Brasil. Pero también se lo acusa de una cosa media compleja en relación a dos curas que estuvieron desaparecidos un rato, después aparecieron, estuvieron detenidos y desaparecidos, nadie sabía dónde estaban, dos jesuitas, ya que se me van los nombres en este momento, y él era provincial, o sea, él era como el jefe de los jesuitas en la zona, y a él lo acusan de no haber hecho lo suficiente para soltarlos. Él dice que sí, que finalmente sí lo hizo y efectivamente estas dos personas sobrevivieron y están vivos para contarlo, digamos. Pero, insisto, cuando él empieza, él no se lo considera un cura de izquierda. Él no se lo considera un cura particularmente avanzada y vive este proceso de transformación siendo obispo de Buenos Aires. Estamos en un momento en donde los movimientos de ultraderecha están irrumpiendo pero con mucha fuerza. O sea, está en Alemania, está ya presente en Estados Unidos, que Trump está siendo más ultraderechista que incluso en su primer periodo. Y vamos a ver también cómo esto impacta en los procesos políticos, porque acá estamos viviendo también un proceso ya de elecciones y con la posibilidad de estas 150.000 millones de personas que hablamos, de que sea un sumo pontífice, una persona más conservadora, como lo hemos... O sea, hay algunos candidatos a papa, por ejemplo, que han abogado por el tema de género, por ejemplo, de matrimonio, el tema de homosexuales también, el tema de LGTBQ+, en general. Entonces, ha habido un avance y ha habido cambios en materia de todo este tema y de inclusión en la Iglesia, y podría venirse también una corriente contraria, considerando el momento geopolítico en el cual se está atravesando actualmente. Ayer, exactamente ayer, horas antes de la muerte de Francisco I, llegó al Vaticano J.P. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. El último en reunirse. El último en reunirse. No es casualidad. No es casualidad, o sea... ya estaba con olor a gladiolo, ¿Cómo se dice? Estaba pedido, claro. ¿Ya? Y no desaprovechen la posibilidad de hacer lobby. Él no vino a reunirse con el Papa, él vino a reunirse con las personas que van a elegir un nuevo Papa, con las personas que van a estar en el cónclave. ¿Ya? A eso vino, y yo creo que hay un interés muy importante en que la persona que venga no sea esta persona que escribió Laudato Si', que no sea esta persona que escribió Fratelli Tutti,
Laudato Si es una encíclica de un ambientalismo muy profundo, ¿ya? Que rechazan justamente. Claro, rechaza directamente al capitalismo. Claro. Al capitalismo como fuente de pobreza y fuente de desigualdad ambiental, de problemas ambientales. Laudato Si parte con este canto a las criaturas de San Francisco de Asís, ¿ya? Donde el Laudato Si se te alaban las criaturas. Te alaba el sol, te alaba la tierra, te alaba la luna, ya esto que por lo que se conoce San Francisco de Asís, este ambientalismo muy profundo. Y es una encíclica tremendamente crítica. Un par de años más tarde, Fratelli Tutti, ya somos todos hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos? Los migrantes. Este papa que va a Lampedusa, por ejemplo, que va a Lampedusa a ver el proceso de acogida y de rechazo a los migrantes. ¿Ya? Ese es el papa que hay muchos que quieren que no continúe. Y en los papables hay algunos que se habla que son Francisco II, ¿ya? Hay algunos que son papas de continuidad. Hay uno que de apellido Tagle, Antonio Tagle, que es de Filipinas, ¿ya? Que se dice que es de continuidad. Hay alguno mismo en Roma, que tú lo nombraste, pero también hay otros papables que son muy conservadores. Mira, la iglesia es bien impredecible, nadie esperaba que fuera elegido un papa de este tipo y lo fue elegido. ¿Ya? El mismo Francisco I dejó cerca de 150 cardenales, los que eligen un papa son los cardenales, ¿ya? Y esos 150 cardenales van a tener un poder en el concilio, pero puede pasar cualquier cosa. Sí, ahí de hecho con esta hegemonía del poder que se está viendo hoy en día, que se está buscando que se mantenga por parte de Estados Unidos, pero que cambie por parte de otros países, estamos en un proceso de guerra económica, o sea, se está viendo en este momento, está existiendo una pugna geopolítica, está existiendo ahí una batalla en torno a lo que es el poder en general. Y justamente hay un candidato papable por parte de Estados Unidos, Raymond Burke, que es conservador, que ya tiene al menos, podríamos decir, la bendición de Donald Trump. Sí, dicen conservador y se habla incluso que es un tipo medio cismático, ya que hay momentos en que se ha pensado que podría dividir la iglesia y crear una iglesia aún más conservadora. Sí, ese es el detalle. Y ahí, considerando y volviendo al tema de estos 150.000 millones de personas, ¿cómo se analiza también un poquito el impacto que podría tener la elección de un papa que no sea, por ejemplo, de continuidad? Porque ya hay una base, ya sabemos cómo ha sido la iglesia con Francisco I a la cabeza, pero en caso de que venga un cambio fuerte, en caso de, y considerando esto, todo lo que está ocurriendo ahora. Bueno, son 150.000 millones de personas, 150, sí. Pero también hay que reconocer que esto tiene una dimensión más cultural que material. O sea, un papado no es un reino, ¿ya? Es una dimensión más bien del nivel de influencia que tenga. Y ojo, que las cuestiones culturales son muy importantes, porque la gente toma decisiones en relación a cuestiones culturales, ¿ya? Y así como uno puede ver que este papa tuvo una influencia, pero esa influencia fue limitada también. Ya no podemos decir que haya transformado la iglesia. Cualquiera que venga va a tener esta influencia cultural relevante, pero también va a tener las limitaciones de un poder que no es del todo temporal, digamos, que no es un poder con mucha incidencia material en los distintos lugares. Sí, porque ya la separación de la iglesia y del Estado ocurrió hace harto tiempo. Menos mal. Menos mal, ya ocurrió hace harto tiempo, o sea, ya no hay incidencia real. Y la iglesia también ha ido ahí, ese ha sido uno de los grandes temas, o sea, la pérdida de fuerza en el poder de decisión en los estados ha sido un tema para la iglesia y algo que perdió y que yo creo que, bueno, más que creencia mía, sino que ahí cambio la frase, según lo que yo he leído y analizado, justamente es algo que en su momento no le cayó muy bien a la iglesia. Claro, la modernidad es esta experiencia de la secularización, de que la iglesia salga del Estado, que los estados se rijan a sí mismos, pero es secularización que es siempre incompleta. Ya uno va a ver a las distintas iglesias participando de los estados muy comúnmente. Uno va a ver... los candidatos también. Claro, se jura por Dios, claro, etcétera. Y también esta relevancia. Hoy día en la mañana, cuando recibí esta invitación a venir, empecé a tratar de informarme un poquito y me llamo a unas compañeras que son dirigentes campesinas acá en la región del Biobío. Algunas sé que me está escuchando. ¿Ya? Y ellas tuvieron la oportunidad de encontrarse con el Papa Francisco en Roma. Fueron invitadas dirigentes campesinas en un encuentro que se hizo con los sin tierra, los sin casa y los sin trabajo, ¿ya? Con organizaciones campesinas del trabajo, organizaciones de migrantes de todo el mundo.
Ese tipo de cosas son las que yo creo que son deseables de un líder religioso. Que sea capaz de establecer vínculos más allá de cosas confesionales. Acá estas dirigentes campesinas, muchas no son católicas ni nada por eso, pero se encuentra, es un espacio de encuentro y un espacio de articulación, ¿ya? Que permite formar frentes comunes, formar liderazgo finalmente en un tiempo que son tan necesarios de ciertos liderazgos éticos. Claro, y ahí está el tema de un poco, podríamos decir, el rol social del Papa, porque nosotros estamos ahí un poco acostumbrados y a analizar un poco ahora último en este rol político del Papa, en este rol del Papa como líder de opinión, como líder de una iglesia, como líder de las enseñanzas también de lo que fue la llegada de Cristo, de ahí proviene. Entonces, ¿cómo también esta forma quizás más humana, más de humanizar el Papa? De hecho, nosotros lo mencionamos también, sin esa autenticidad que generalmente también se mostraba antes, con tanto oro, con tantas cosas, el tratar de bajar un poco ese nivel del Papa a un nivel más humano. Y eso también fue uno de los grandes énfasis que puso Francisco I dentro de su periodo como sumo pontífice. Bueno, se entierra en tierra. Se entierra en tierra. Se entierra en tierra. Eso es muy interesante porque es también su vuelta a los orígenes. Los jesuitas se entierran en tierra. Yo he estado en cementerios jesuitas y son directamente en la tierra, no tienen ni siquiera lápida. De hecho, el primero que se entierra justamente de esa forma y fuera de lo que es el estándar de los papas. Sí. Y eso es un símbolo, ha sido el símbolo de su papado, esta reivindicación de la figura de Francisco de Asís. Ya el mismo nombre que él toma, Laudato Si, parte con el cántico de las criaturas de Francisco de Asís, la Fratelli Tutti, que no nombra directamente a Francisco de Asís, pero es presentada en la localidad de Asís. ¿Ya? O sea, hay una figura, uno dice, este papa muy moderno, pero recoge un santo que es un santo tardo medieval, ¿ya? Que es Francisco de Asís, y que es el santo de la pobreza, es el santo de la reivindicación de la santidad, del rechazo al lujo. Francisco de Asís es un tipo que era una familia rica, de comerciantes ricos, y su primer acto es un acto bien que nos habla mucho en nuestra época, fue destruir el comercio de su padre. Destruye un comercio de tela, lo destruye y se va a vivir al monte. ¿Ya? Este rechazo a la riqueza y el rechazo a las consecuencias de la riqueza que representa Francisco de Asís es recuperado por el Papa Francisco en esta dramática y permanente crítica a los peores efectos del capitalismo, esta búsqueda por la ecología, esta búsqueda por Fratelli Tutti, por la hermandad, por la humanidad, y también esta de vivirlo personalmente. Él, como obispo de Buenos Aires, no habitó los salones obispales, él se fue a un departamento. ¿Ya? Como tú señalas, este rechazo a usar las vestimentas tradicionales, el zapato rojo, vaticano, estas vestimentas tradicionales que han acompañado al poder eclesiástico. Doctora, le agradecemos por su tiempo, por responder rápidamente a nuestro llamado, porque la información del día de hoy, la contingencia, también nos llevaba a tener un espacio en Multiversos para abordar este tema que ha sido el fallecimiento del Papa. Va a venir mucho tema de aquí en adelante. Por ahora, lo que es en materia del sepulcro, lo que es en materia ya de despedir a Francisco I, pero ya de ahí en adelante se vienen más conversaciones todavía, así que queremos dejarle la invitación para que nos reunamos próximamente y poder conversar con mucho gusto. Este tema. Aunque también inviten, el que iban a invitar primero es a Manuel Baeza, colega. Él es el experto en sociología de la religión, así que aprovecho a mandarle un saludo. Está enfermo en este momento, por eso no pudo ir, pero con mucho gusto yo puedo estar también viniendo. Si es que no vuelve, Manuel, con mucho gusto yo seguiré viniendo. Tenemos a los dos aquí, no hay problema. Encantadísima. Muchísimas gracias, doctora, que esté muy bien. Buena tarde. Bueno. Y nosotros nos despedimos. Nos vamos brevemente, obviamente, ya a cerrar nuestro programa porque son las 4 en punto, así que tenga una muy buena tarde y recuerde, ya estaremos en un par de horitas más con nuestra edición central. Chao, muchas gracias.